Revelado, lo inesperado que una carga puede lograr, transformando vidas a mi regreso de Europa. Javier, un joven ingeniero de 28 años, pisó su barrio de clase trabajadora en Madrid con el peso de su educación sobre los hombros. Había recorrido las aulas de los mejores centros en Europa, pero al volver se sintió como un extraño en casa. Una sensación de incredulidad se apoderó de él al recordar las palabras de su madre. Los sueños son solo eso, sueños. Esa frase resonaba en su mente, un eco constante que oscurecía su brillo y su esperanza. Al mirar a sus padres, vio en sus rostros el cansancio y la tristeza de quienes ven cómo su esfuerzo se convierte en deuda, como el viejo taller de su abuelo, una vez vibrante, ahora se hunde en la rutina y la falta de recursos. Se sentía como una carga más, a pesar de haber acumulado conocimientos valiosos. La idea de ser un transformador en un entorno que no entendía su educación lo sumía en un laberinto de dudas. ¿Podría él, el que había visto el mundo, realmente aportar algo a una tradición en declive? Mientras intentaba encontrar su lugar, un día Javier se topó con una antigua caja de herramientas en el desván de su familia. Su abuelo había sido un maestro artesano, y el olor a madera y aceite lo golpeó con una oleada de nostalgia. Al abrirla, sintió el peso del legado familiar. Las herramientas estaban desgastadas, pero cada una contaba una historia. En ese instante, una chispa de determinación se encendió en su corazón. ¿Y si podía revitalizar el taller, fusionando la tradición con la innovación que había aprendido en sus años de estudio? La visión se apoderó de él. Sin embargo, el miedo a ser juzgado por su familia lo asfixiaba. La incredulidad de sus padres se alzaba como una muralla inquebrantable. Ellos, con sus expectativas sobre él, lo observaban con recelo, como si cada intento de desafiar la normatividad fuera una traición a sus sacrificios. Javier se debatía entre su deseo de avanzar hacia lo nuevo y su deber hacia lo familiar. Sus manos temblaban mientras consideraban la posibilidad de mezclar ambos mundos. Era un verdadero acto de rebeldía, algo que nunca había imaginado en su regreso. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia lo consumía. En esa búsqueda desesperada por reconocimiento, su mente se atormentaba con la pregunta: ¿realmente era capaz de convertir el taller en algo significativo, o solo estaba deshonrando su linaje? La presión aumentaba en la medida que se acercaba a su primera exposición, donde tendría que presentar su proyecto, la fusión de tradición y modernidad. Cada día que pasaba, la ansiedad se convertía en un monstruo que lo acechaba. ¿Qué pasaría si todo salía mal? ¿Qué pasaría si sus temores se concretaban y se convirtiera en la carga del pasado, el hijo fracasado de un sueño marchito? El clímax se acercaba. Con cada nuevo pilar construido en el taller, crecía la tensión entre él y su familia. ¿Lograría hacerles ver que lo que consideraban una carga podría reescribir la historia familiar? Javier sabía que el momento decisivo se avecinaba, y con el corazón en un puño se preparaba para el juicio de su vida. ¿Podía realmente transformar una carga en un estandarte de esperanza? La respuesta quedaba suspendida en el aire, amenazando con desvanecerse antes de que pudiera aferrarse a ella. La calma precedía al tumulto. Javier pasó la noche en blanco, su mente batallando entre ideas, objetivos y miedos, como si su propia psique estuviera en un constante torbellino. La luz del amanecer filtrándose por la ventana le recordó que el día se acercaba, y con él la hora de la verdad. La mezcla de incertidumbre y una determinación emergente lo mantenía alerta. De repente, aquel antiguo taller de su abuelo no se sentía solo como un espacio físico, sino como el corazón palpitante de su herencia y futuro.
En ese instante de revelación, su mente empezó a formular una estrategia. La tradición no necesariamente debía ser opuesta a la innovación, podían coexistir. Tal vez la clave estaba en la integración, en encontrar un equilibrio que no desdibujara las raíces, sino que las enalteciera. Comenzó a hacer un esquema mental, reunir herramientas modernas, combinar técnicas aprendidas en sus años en el extranjero y al mismo tiempo hacer de cada objeto creado un homenaje a quienes habían estado antes que él. Decidido, Javier se embarcó en un proceso de recuperación del taller. Con cada clavo que martillaba, cada madera que lijaba, sentía que no solo restauraba un lugar, sino también su propia identidad. Sin embargo, mientras la pasión lo guiaba, el eco de su madre aún resonaba en su mente. La pregunta persistente era si podría convencer a sus padres de que ese camino no era una falta de respeto, sino un tributo a su legado. Se dio cuenta de que necesitaba más que solo pasión, necesitaba hechos. Así que comenzó a documentar su trabajo. Hizo un video sobre el proceso de restauración, desde las herramientas hasta los primeros productos que emergían del taller. Se propuso explicar cómo la tecnología podría mejorar la eficiencia y la calidad de los objetos preparados. Cada clic de la cámara lo hacía más consciente de su responsabilidad. Este no era solo su proyecto, era la voz de una generación que había perdido espacios y oportunidades. Unas semanas después, realizó un primer intento de presentar su trabajo a su familia. Al reunirlos en el taller, la nostalgia y la emoción chocaban en el aire. Mostró su video y su corazón latía con fuerza, esperando su reacción. Sus padres intercambiaron miradas de sorpresa, confusión, y finalmente algo cercano a la aceptación. Aunque no las palabras esperadas llegaron, las sombras de duda fueron sustituidas por una pizca de curiosidad. A medida que los días pasaban, Javier comenzaba a ver frutos en su empeño. La gente del barrio se acercaba, intrigada por sus innovaciones. Poco a poco, el taller se llenó de vida. Sin embargo, esa misma vida comenzó a atraer también críticas. Algunos veían su enfoque como una trivialización de lo tradicional. Javier sentía que las viejas cicatrices familiares aún estaban abiertas, listas para sangrar ante cualquier intento de reestructuración. Pero cerca de casa, un dilema crecía. ¿Sería suficiente su éxito local para ganar la aceptación y el respeto que tanto deseaba de su familia? Esa incertidumbre lo mantuvo despierto alguna noche más. La inauguración del taller revitalizado se acercaba, pero cada vez que pensaba en su familia allí, la presión aumentaba. La idea de que pudieran no entender sus intenciones y en cambio sentirlo como una traición lo atormentaba. La pregunta se instalaba: ¿realmente estaba preparado para esto? ¿Podría demostrar que el futuro no significa rechazar el pasado, sino honrarlo transformándolo? En la víspera de la apertura, Javier se encontró en una encrucijada. A su alrededor todo estaba listo: los invitados, los objetos, las nuevas herramientas. Pero en su interior había una batalla aún más intensa que la del taller. Estaba a punto de descubrir no solo si el taller podía renacer, sino también si él podía liberarse de las cadenas de un legado que había cargado demasiado tiempo. Algo dentro de él se agolpaba, una revelación que podría cambiarlo todo. Tenía que enfrentarse a lo más profundo de sus temores antes de poder abrazar las posibilidades. Había llegado el momento de ofrecer sus creaciones al mundo, pero también de desvelar su verdad ante su familia. ¿Se atrevería a hablar o se quedaría callado por temor a su juicio? Javier se despertó antes de que el sol comenzara a iluminar la habitación. La presión en su pecho era palpable, como una pesada losa que parecía amenazar con aplastarlo. Su mente se encontraba atrapada entre la expectativa y el temor, un tira y afloja que no le daba tregua. A medida que se vestía, se miró en el espejo. Sus ojos reflejaban una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil. En realidad ya había comenzado a vislumbrar lo que significaba realmente para él, un acto de valentía. El día de la inauguración llegó, y el aire en el taller vibraba con una energía impredecible. Se acercaba la hora, y a cada momento que pasaba, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué pasaría si sus padres no aceptaban lo que había hecho? El temor a decepcionarlos se cernía sobre él como una nube oscura. Pero entonces recordó su plan, lo que había trabajado, la atención al detalle, cada paso cuidado que había tomado para acercarse a la tradición y a la innovación le daría la fortaleza necesaria para enfrentarse a sus miedos. Con cada invitado que llegaba,
cada sonrisa y conversación intercambiada, Javier empezó a sentir el ímpetu que había estado buscando. La gente parecía interesada no solo en sus creaciones, sino en la historia que les contaba. Mientras pasaban de un objeto a otro, se animaba al ver sus ojos brillar con curiosidad. Allí se encontraba su verdadero propósito: inspirar a otros a ver el legado familiar como un punto de partida, no como un límite. No obstante, cada vez que sus padres entraban en su campo de visión, una oleada de dudas lo invadía. Había estado trabajando para que ellos comprendieran lo que había soñado, pero al mismo tiempo tenía la sensación de que algo continuaba entre ellos, un hilo tenso de incomprensión que podría romperse en cualquier momento. A medida que la tarde avanzaba, Javier decidió que era el momento de presentar su trabajo. Contempló a sus padres desde el centro del taller, un lugar que alguna vez había sido solo un sueño y ahora se manifestaba ante sus ojos. La madera pulida, el brillo de las herramientas colgadas en las paredes, todo ello estaba cargado de simbolismo. Hizo una pausa, sintiendo cómo el aire se hacía más denso, llenándose de expectativa. Quiero mostrarles no solo lo que he creado, sino también lo que he aprendido, comenzó. La voz de Javier temblaba ligeramente, un reflejo de su propia vulnerabilidad. No veo esto como un rechazo a la tradición, sino como un homenaje a ella. Cada una de estas piezas tiene historia, y cada historia es un puente hacia nuestro futuro. Las palabras resonaron en el espacio, reverberando como un eco del pasado que se abría a nuevas posibilidades. Mientras mostraba su trabajo, una mezcla de nostalgia y admiración empezó a dibujarse en el rostro de su madre. Era un pequeño cambio, pero Javier lo percibió como un gran paso. Vio en su mirada que empezaba a comprender su enfoque, que quizás, incluso, podía compartir su entusiasmo por la fusión de lo antiguo con lo moderno. Sin embargo, cuando se volvió hacia su padre, la expresión rígida de éste mantenía un halo de escepticismo. No había palabras de aprobación, solo preguntas sin respuesta que lo seguían abrazando. La evolución de su relación con sus padres todavía estaba en juego, y el camino hacia su aceptación no lucía sencillo. La inauguración fue todo un éxito. Chicos del barrio se acercaron, las risas y charlas llenaban el taller. Mientras tanto, un aviso en su mente les recordaba la pelea interna que aún existía. Javier no podía dejar de cuestionarse. Era suficiente. Así, detrás de cada sonrisa y cada aplauso jubiloso, había una lucha constante por demostrar que merecía un lugar en esa narrativa familiar. Finalmente, al caer la noche, Javier se sentó en el taller, sopesando el estruendo de la jornada. Había sobrevivido a la presión del día, pero lo que más lo desvelaba era la incertidumbre que aún le acechaba. ¿Hasta dónde podría llegar realmente este sueño? En su interior, comprendía que estaba al borde de un nuevo desafío. La pregunta no solo giraba en torno a sus padres, sino sobre su valor personal. ¿Qué pasaría si se encontraba con un nuevo obstáculo inesperado, uno que podría hacer tambalear todo lo que había construido? La inquietante posibilidad de un cambio pronto se lo revelaría. Se dio cuenta de que enfrentar a su familia era solo un primer paso. La verdadera prueba seguiría surgiendo de las sombras mientras se aproximaba a una encrucijada. ¿Decidiría seguir adelante a pesar de la falta de aprobación? ¿O se dejaría llevar por el miedo a fracasar y la posibilidad de que todo su esfuerzo se desvaneciera? Javier se despertó con una sensación de inquietud en el estómago. La inauguración había sido un primer paso, pero ahora enfrentaba un mar de incertidumbres que amenazaban con ahogarlo. La presión del éxito se había transformado en la presión del cumplimiento, y no solo ante su familia, sino también ante sí mismo. Se sentó en la cama, sintiendo el roce de las sábanas y preguntándose en cuántas ocasiones se había dejado llevar por las opiniones ajenas. El taller aún llevaba el eco de las risas y las conversaciones de la noche anterior, pero ahora se sentía trastornado, como si una barrera invisible se interpusiera entre él y aquello que realmente deseaba: ser no solo un creador, sino un innovador que pudiera dejar huella. Meditó sobre lo que realmente quería perseguir a partir de aquel momento. Decidió que la manera de seguir adelante sería concentrándose en el control de sus emociones. Comenzó por establecer una rutina matutina que lo alejara de sus temores: meditación, ejercicio y la revisión de sus proyectos. Al poner su mente en modo creativo, recuperó parte de la claridad que había perdido.
Mientras trabajaba en un nuevo diseño, sintió que su estilo burbujeaba con cada golpe de martillo sobre la madera. Sin embargo, el progreso se detuvo repentinamente cuando recibió un mensaje inesperado de un ex compañero de la universidad, Álvaro, quien le propuso exponer sus trabajos en una galería en Europa. La oferta era tentadora, pero Javier sintió en su interior el nudo de la inseguridad. ¿Era ese el lugar para él? ¿Realmente tenía el talento necesario para presentar su trabajo en un espacio de tal prestigio? Las dudas inminentes comenzaron a invadirlo de nuevo. Sí, quería crecer, pero el miedo a la comparación con otros artistas lo mantenía anclado. Sin embargo, con un hilo de determinación, decidió que debía afrontar este nuevo reto. Después de todo, ¿no había sido su vida un cúmulo de desafíos que lo habían llevado hasta allí? Era momento de convertir ese miedo en energía. Sin embargo, el panorama se ensombreció cuando su padre lo llamó al taller una mañana. Con el rostro serio, expresó su descontento sobre la idea de que Javier estuviera explorando nuevas avenidas artísticas. Le preocupaba que dejara de lado la tradición familiar y no podía evitar ver esa posibilidad como una traición. Su padre no entendía que el trabajo de su hijo era, en esencia, una evolución, no una negación. Javier sintió que cada palabra era una crítica a su valía, y el fuego de la rabia se encendió en su interior. Al concluir la conversación, se sintió devastado, como si cada paso hacia adelante lo llevara a un abismo más profundo. Esa situación lo obligó a cavar internamente. Sus propios ideales y aspiraciones se enfrentaban a la cultura y la estructura de su hogar. Mientras observaba las piezas terminadas en su taller, se dio cuenta de que necesitaba demostrar a su padre que la innovación tampoco significaba romper con lo que habían construido juntos. Era una tarea monumental, pero en su mente nació una chispa de creatividad combinada con una responsabilidad personal. Sus diseños ahora adquirían otra dimensión. Ante el reto, decidió crear una serie de piezas que fusionaran su visión contemporánea con el legado de la tradición familiar. La fusión de técnicas antiguas y modernas resaltaría su crecimiento personal y profesional. Así, sin darse cuenta, cada golpe sobre la madera se convertía en un testimonio de su evolución interna. A medida que la semana avanzaba, Javier se sumergió en el proceso creativo. Cada nuevo trazado era un anticipo de lo que se avecinaba, y en su interior crecía la certeza de que no solo estaba en un viaje hacia la aceptación, sino hacia la autorrealización. Sabía que había un camino arduo por recorrer, pero su enfoque había cambiado. Dejaría que el arte hablara por él. Sin embargo, una duda persiste en su ser. ¿Realmente podría solidificar su lugar como artista en la galería en Europa y reconciliarse con su padre simultáneamente? Un nuevo dilema se estaba gestando, y contra las sombras de su propia incertidumbre, debía decidir entre su sueño internacional o su conexión familiar. La decisión estaba clara, pero el desafío que se aproximaba podría poner su mundo patas arriba. Las siguientes etapas de su viaje no solo dependerían de su trabajo, sino de la valentía de enfrentar la resistencia familiar y a sí mismo, abriendo puertas hacia un futuro incierto y transformador. Mientras el sol comenzaba a despuntar por la ventana del taller, Javier se sentó en su banco de trabajo, rodeado de herramientas y trozos de madera. Se sentía como un marinero en alta mar, el oleaje de emociones agitando su interior. La mirada perdida en sus materiales reflejaba el caos de su mente. La fusión de lo antiguo y lo nuevo que había decidido emprender le dejaba una sensación de dualidad. Cada golpe de martillo lo acercaba a su deseo de innovar, pero también lo alejaba del legado que su padre valoraba tanto. Decidido a implementar su nueva visión, Javier comenzó a bosquejar las primeras ideas de su serie. Mentalmente, se desnudaba de las opiniones ajenas, despojándose de las cadenas que antes lo mantenían anclado. Pero en el fondo, las palabras de su padre resonaban como ecos persistentes. No cancele la tradición por lo que no entiende. La duda empezaba a entrelazarse con su proceso creativo, tiñendo sus pensamientos de inseguridad. Sin embargo, cada día en el taller era una batalla renovada. Cada pieza que creaba no solo era un acto de creación, sino un acto de rebeldía consciente. Trabajaba con más fervor porque sabía que su transformación personal estaba en juego. Con cada trazo que realizaba, cada técnica que aplicaba, sentía que reclamaba un espacio no solo para el arte, sino para sí mismo.
A medida que pasaban los días, Javier comenzó a encontrar su voz única. Sus ideas se esbozaban con fuerza, y la decisión de presentar una colección que combinara la tradición con su interpretación moderna empezó a tomar forma. Sin embargo, cada avance venía acompañado de una nueva ola de ansiedad. En su mente, el viaje a Europa era como un escenario amplificado. Se imaginaba de pie ante un jurado crítico, expuesto a sus juicios y comparaciones. Fue entonces cuando un pequeño incidente en el taller alteró su perspectiva. Un trozo de madera que había desechado se convirtió en el detonante de un momento revelador. Mientras lo miraba, recordó lo que le enseñó su abuelo sobre la belleza de lo imperfecto. Comprendió que así como la madera, él también tenía las imperfecciones que podrían ser parte de su autenticidad. Ese pensamiento lo llenó de energía. Ya no se sentía como un impostor en un mundo que parecía pertenecer a otros, sino como un creador válido en su propio derecho. Con renovado vigor, Javier se planteó un objetivo tangible. Quería presentar su colección no solo a la galería, sino también a su padre antes de partir. Sería una oportunidad para compartir su evolución, para intentar demostrar que innovar no significaba rechazar la tradición, sino reinterpretarla. Este plan se convirtió en su faro, guiándolo a través de la incertidumbre. Sin embargo, la resolución que crecía dentro de él se topó con otro obstáculo: su miedo a la discusión con su padre. Sabía que sus convicciones estaban profundamente enraizadas y que cualquier intento de confrontar sus creencias podría disparar una discusión. Pero, por primera vez, Javier sentía que el riesgo valía la pena. Era el momento de enfrentarse a su padre. Con la fecha del viaje a Europa acercándose como un tren en marcha, Javier estaba atrapado entre la emoción del futuro y la carga del presente. La creación de su colección se convirtió en una metáfora de su lucha interna. Cada pieza reflejaba no solo lo que quería hacer como artista, sino también lo que quería representar como hijo. Era una prueba decisiva de su crecimiento y su capacidad para reconciliar sus aspiraciones con el legado familiar. En la última noche antes de presentar su colección a su padre, se sentó en medio de su taller, rodeado de las obras que simbolizaban su identidad transformada. El aire estaba cargado de tensión anticipada. Sabía que en la conversación que se avecinaba podría decidir su camino: el arte o la aprobación familiar, la innovación o la tradición. Con el corazón palpitante, se preguntó si realmente podía tenerlo todo. El momento estaba a punto de llegar, y Javier se preparaba para abrir su corazón, en la búsqueda de una conexión que podría cambiar su vida para siempre. ¿Tendría el valor para enfrentar aquella conversación decisiva, o se vería abrumado por las expectativas ajenas? Las respuestas permanecerían ocultas hasta el último instante. La mañana de la presentación llegó con una claridad inusitada. Javier se despertó con un nudo en el estómago, una mezcla de expectativa y pavor. Miró su colección con atención, cada pieza reliquia de su esfuerzo, cada corte de madera un grito de su identidad. Se dio cuenta de que en su viaje hacia la transformación, la sensación de liberación que había experimentado semanas atrás se enfrentaba ahora a la cruda realidad del juicio paternal. Mientras su mente albergaba dudas, su mirada se detuvo en un detalle de su trabajo: la textura imperfecta de una de las piezas que simbolizaba su conflicto interno. Allí se hallaban sus inseguridades y su lucha por un equilibrio que siempre había parecido inalcanzable. Reflexionó acerca de lo que había tomado para estar en ese momento. Cada rasguño, cada momento de indecisión, lo había moldeado no solo como artista, sino como individuo. En el camino a la casa de su padre, el peso del silencio y la historia familiar lo envolvieron. Recordaba cada enseñanza, cada mirada, cada reproche disfrazado de consejo. Con el corazón acelerado, Javier se preguntó si la necesidad de aprobación había moldeado no solo su arte, sino su existencia. La pregunta se anidó en su mente: ¿puede uno ser auténtico sin desafiar lo impuesto por aquellos a quienes ama? Al llegar, el taller de su padre emanaba el aroma familiar de la madera trabajada, pero en lugar de consolarlo, ese olor le pesaba como una losa. Se enfrentaba no solo a su padre, sino también al modelo que había utilizado como guía durante tanto tiempo. La decisión de revelar su nueva perspectiva lo atormentaba. Su padre estaba sentado en su banco,
concentrado en un detalle de una pieza que a primera vista parecía tradicional. Javier respiró hondo, luchando contra la voz que le decía que lo mantuviera en silencio. Había llegado el momento. «Papá», empezó, la voz temblando. «Quiero mostrarte algo». Las manos de su padre se detuvieron. La mirada de curiosidad se mezcló con una seriedad que Javier reconocía demasiado bien. A medida que él desvelaba su colección, expuso no solo las piezas, sino lo que cada una representaba. Había fusionado la esencia del trabajo de su padre con sus propias ideas, cada trazo un símbolo del respeto que le tenía y de su deseo de expansión. Mientras hablaba, la tensión en el ambiente creció. Las palabras se agolpaban en su garganta, y aunque había ensayado cada una, no había preparación para lo que sentía. Evocó los relatos familiares y su reverencia hacia la tradición, pero también defendió la necesidad individual de explorar lo nuevo. Su padre observó en silencio, cada expresión un enigma. Javier sintió el peso de las expectativas latentes en la atmósfera. Sin embargo, en aquel instante se dio cuenta de que había hecho su parte. Ya no temía ser rechazado. Había aceptado el riesgo de ser quien era, fiel a su evolución. Se produjo un silencio que parecía interminable, dejando a Javier atrapado entre la esperanza y el temor. Finalmente, su padre rompió el silencio. Las palabras que salieron de su boca fueron inesperadas. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Javier se quedó paralizado, sintiendo que el resplandor de su verdad podría finalmente abrir un diálogo que había temido mantener. Mientras los dos se sumían en una conversación que prometía ser transformadora, Javier sintió que el viaje a Europa, con sus desafíos y sus incógnitas, era solo el principio. Un nuevo horizonte se dibujaba ante él, uno que no solo incluiría su futuro artístico, sino también su lugar dentro de su familia. El instante decisivo estaba sobre ellos, como un umbral que ambos estaban a punto de cruzar. La pregunta que ahora resonaba con fuerza era: ¿podrían construir juntos un camino que honrara tanto la tradición como la modernidad? La conversación fluyó lentamente, como un río que derrite los gruesos hielos del invierno. Las palabras de su padre, antes impenetrables, empezaron a revelar una vulnerabilidad que Javier nunca había imaginado. Se dio cuenta de que en este intercambio ambos se estaban desprendiendo de una carga invisible que los había limitado durante años. El diálogo se convirtió en una danza, una búsqueda conjunta de un nuevo entendimiento. Su padre compartía recuerdos de su propia travesía como artesano, días oscuros en los que dudaba de su talento y futuro. Javier lo escuchaba atentamente, observando las muecas de su rostro que alguna vez habían estado llenas de reprimenda, ahora surcadas por la nostalgia. Era un guiño a la posibilidad de que no debían ser adversarios, sino cómplices en el viaje del arte. «Nunca quise que te sintieras atado a lo que yo hacía», dijo su padre con voz quebrada. «Aquellos eran mis caminos, no los tuyos». Javier sintió el alivio del reconocimiento, del perdón implícito que lo liberaba de un pasado que había asumido erróneamente como una condena. Ahora el desafío era mucho más profundo. No se trataba solo de reconciliarse con su padre, sino de enfrentarse a sí mismo en sus deseos de ser un artista auténtico, un creador sin miedo. La tensión en el aire fue reemplazada por un nuevo tipo de intensidad. Javier se dio cuenta de que no solo estaba en el presente, estaba construyendo su futuro al lado de su padre, forjando un camino que su corazón necesitaba. A medida que visualizaba su viaje a Europa, las imágenes de diálogos en galerías y encuentros con otros artistas comenzaban a cobrar vida en su mente, dándole un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, una inquietud persistía. Javier se preguntaba, ¿qué pasaría si al volver de Europa encontrara que el mundo a su alrededor había cambiado tan drásticamente que sus viejas luchas resurgieran? Esa pregunta se tornó urgente. Se sentó en sus pensamientos, sopesando la posibilidad de que su viaje no solo fuera físico, sino una travesía interna profunda. La idea de que el regreso pudiera ser más severo que la partida lo llenó de un temor renovado, uno que lo empujaba a indagar más en sus verdaderas razones para buscar aires nuevos. «Papá, tengo que ser honesto contigo sobre las expectativas que he construido», dijo Javier, su voz tomando un matiz más firme.
Me da miedo enfrentar mi regreso y que todo lo que he soñado en Europa se desvanezca en el momento en que ponga pie en casa. Desde esa revelación, el ambiente se cargó de una nueva tensión. Su padre lo miró, su rostro una tablilla de emociones complicadas, entre el amor y el desafío. Javier pudo ver en sus ojos el reflejo de un padre que también temía que su hijo ya no volviera a ser el mismo. El silencio volvió a engullirlos, pero esta vez era un silencio cargado de posibilidades. Javier comprendía que finalmente estaba dispuesto a lidiar no solo con su arte, sino con la historia misma de su familia. Reconocer sus miedos significaba abrir nuevas puertas. Mientras reflexionaba sobre lo que realmente significaría regresar de Europa, Javier sintió que la calidez del taller familiar ya no era una carga, sino una base sólida. Cada entrega que hiciera a su arte poseía ahora un significado más profundo, una manera de honrar no solo su viaje, sino también el esfuerzo de su padre. La conversación se tornó cada vez más intensa, cada uno aportando visiones sobre el futuro que ambos deseaban construir. Fue entonces cuando Javier pronunció una pregunta que resonaría más allá de aquel taller. ¿Y si regresamos juntos como maestros en lugar de como padre e hijo? Las palabras pendían en el aire, plenas de un significado nuevo, sugiriendo que la transformación no solo sería personal, sino mutua. El tiempo estaba avanzando, y Javier sentía que se hallaba al borde de un precipicio. Una nueva verdad estaba a punto de revelarse, y era aún más profunda que la relación con su padre. Podía cambiar no solo su futuro artístico, sino también la forma en que se entendía a sí mismo y su lugar en el mundo. Sin embargo, antes de profundizar en esa revelación, una nueva inquietud burbujeaba en su interior. ¿Sería realmente capaz de enfrentar el peso del pasado y el futuro simultáneamente en Europa? Se encontraba en una encrucijada no solo de artista, sino de hombre. El impulso de la metamorfosis lo empujaba hacia adelante, inminente, mientras lentamente se preparaba por el cambio que al final podría transformarlo para siempre. Javier se despertó la mañana siguiente con un renovado propósito, como si la conversación de la noche anterior hubiera encendido una chispa en su interior. Sin embargo, el eco de su última pregunta aún resonaba en su mente. Ser un maestro, no solo un artista, significaba asumir un compromiso más profundo, un nivel de responsabilidad que lo intimidaba y emocionaba a partes iguales. Decidió dedicar la mañana a su arte. Cada trazo en el lienzo se sentía como una posibilidad, en la que se entrelazaban su historia y la de su padre. La pintura, siempre una extensión de su ser, ahora le revelaba su propia esencia. Mientras los colores se mezclaban, comenzó a visualizar no solo su viaje a Europa, sino la transformación que deseaba provocar en su regreso. Javier se obligó a reflexionar sobre lo que realmente implicaba ser un maestro. No se trataba de la superioridad sobre otro, sino de ser un guía, un faro que pudiera iluminar el camino ajeno con la autenticidad que él buscaba. Al finalizar la sesión, sus manos estaban manchadas de pintura, pero su mente era un mar sereno. La cercanía que había comenzado a formar con su padre había sembrado en él un deseo de explorar su pasado no como una carga, sino como una fuente de inspiración. Sin embargo, la comparación con otros artistas siempre había sido un punto de fricción. Se prometió a sí mismo que convertiría esas inseguridades en determinación. ¿Acaso no eran sus experiencias las que lo hacían único? A medida que el día avanzaba, Javier contactó a varios artistas que había conocido en diversas exposiciones, sintiendo que el reconocimiento de sus propios temores lo haría más receptivo a las experiencias ajenas. La conexión con otros creadores se tornó en una búsqueda activa de diálogo, una conversación no solo sobre técnicas, sino sobre auténticas luchas internas. ¿Cómo habían enfrentado sus propios fantasmas? ¿Cuáles eran sus motivaciones verdaderas? Un mensaje en particular llamó su atención. Era de Clara, una artista con la que había tenido un fuerte intercambio en una feria de arte local. Ella le escribió sobre la necesidad de superar el miedo a la crítica y la presión de crear algo que los demás esperaban. Era un reflejo de los mismos dilemas que él experimentaba. Javier sintió la urgencia de tomar la iniciativa. Le propuso una charla virtual donde pudieran explorar el tema en profundidad.
Al finalizar la conversación con Clara, un nuevo sentido de dirección lo acompañaba. Ella le habló de un taller de arte en París que organizaba a artistas emergentes, un espacio donde el intercambio de ideas y técnicas se daba en un entorno seguro, lejos de las expectativas del mundo exterior. La idea de inscribirse en aquel taller comenzó a tomar forma en su mente. Una entrada a un universo que no solo le ofrecería habilidad técnica, sino el vínculo emocional que anhelaba. Sin embargo, Javier no podía evitar sentir el peso de la decisión. La oportunidad en París era tentadora y a la vez inquietante. Emprender ese viaje supondría dejar atrás no solo su hogar, sino un tiempo de reflexión y búsqueda interna que había comenzado con su padre. Se encontraba en una situación donde cada acción podría desencadenar repercusiones profundas en su vida. Con el teléfono aún en mano, la incertidumbre lo invadió. ¿Sería capaz de entrar en un espacio tan nuevo y revelador sin perder de vista lo que había descubierto acerca de sí mismo y su relación con su padre? La posibilidad de perderse en la búsqueda de validación externa frente a los ecos de su historia personal lo llenaba de ansiedad. Decidió que debía hablar con su padre sobre su interés en el taller. La conversación, que se establecía como un paso lógico, también despertaba en él un temor ancestral, el miedo al rechazo. ¿Cómo reaccionaría su padre ante esta nueva dirección? Al alzar la vista hacia la obra que estaba pendiente de terminar, sintió que la carga de su historia familiar era también su fortaleza. Quizás ese era el momento de confrontar temores pasados y crear nuevas realidades. Pero al igual que la pintura, la vida requería más que emoción. Necesitaba técnica, intencionalidad. Con un último vistazo al cuadro que le había costado tantas emociones, Javier preparó su mente y su corazón para hablar con su padre, sintiendo la mezcla de inseguridad y valentía que caracterizaba su viaje artístico. El momento de la verdad se acercaba, dejando en la sala un aire espeso de expectativas. La transformación que buscaba podía estar a la sombra de esa conversación. ¿Sería su padre un aliado en esta nueva aventura o un obstáculo que frenar su camino? La esencia de su viaje a Europa estaba a punto de ser desnudada, y él se encontraba al borde de una revelación que cambiaría su vida. Javier se plantó frente a su padre. La luz sutil del atardecer iluminaba el taller, creando un ambiente casi surrealista. La obra incompleta detrás de él le recordaba que estaba en un umbral, no solo en su vida artística, sino en su vida personal. Las dudas se agolpaban en su mente, pero sabía que tenía que tomar una decisión. La elección entre mantener el status quo o lanzarse hacia lo desconocido involucraba no solo sus sueños, sino la relación con su padre. «Voy a inscribirme en un taller de arte en París», dijo, concentrándose en cada palabra. Su voz temblaba levemente. Podía sentir la tensión en el aire. Esperó la respuesta de su padre, observando su rostro que pasó de la sorpresa a una fina línea de preocupación. «¿Por qué París?», cuestionó su padre, como si el simple nombre de la ciudad pudiera desinflar la burbuja de emoción que envolvía a Javier. Es una oportunidad para aprender, no solo sobre técnicas, sino sobre mí mismo. Seré un mejor artista y maestro si me permito explorar otras voces, otras historias, intentó argumentar, sintiendo que cada frase competía con su inseguridad. Su padre permaneció en silencio, dejando que el peso de la pregunta flotara entre ellos. Ser artista no significa solo acumular conocimiento. A veces hay que lidiar con lo que somos, con lo que llevamos dentro, respondió su padre, como si hubiera disparado un dardo hacia el centro de su corazón. Saber enfrentar los propios demonios es fundamental. Las palabras de su padre resonaron en Javier, dándole la claridad que necesitaba. Tras cada crítica, tras cada duda, había una verdad que él apenas comenzaba a vislumbrar. La búsqueda de validación no debía ser su motivación, sino un viaje introspectivo hacia lo que podría convertirse. Entiendo lo que dices, pero necesito dar este paso. Para avanzar debo confrontar mi historia, y tal vez mi verdadero yo, replicó, con una determinación creciente. La conversación comenzaba a desenredar la maraña de emociones que había estado ocultando. Su padre pareció contemplar su respuesta. Sus ojos miraban más allá de Javier, quizás recordando sus propias elecciones, sus propios enfrentamientos con el arte y la vida. No puedo apoyarte si no estás listo para aceptar las consecuencias de lo que eso implica. Irte a Europa es un riesgo, dijo, ahora con voz suave pero firme. ¿Y si me garantizo que el riesgo es mi propia transformación?,
Javier aventuró, sintiendo que estaba en un precipicio, listo para saltar. He sido un artista en la sombra, escondiendo mis inseguridades tras cada trazo. Esta vez quiero dibujar sin miedo. Algunas chispas de respeto comenzaron a brillar en los ojos de su padre. El arte es un viaje solitario, Javier. Debes encontrar tu voz, pero no olvides que siempre puedes volver. Esa última frase, aunque cargada de advertencias, pareció abrir una puerta. La noche avanzó, y tras esa conversación Javier se sintió más libre. Cada emoción que antes lo había encadenado, ahora se transformaba en su combustible para el camino que había elegido. Se sentó a su mesa de trabajo y comenzó a esbozar ideas para nuevas obras, pensando en todos los colores que había querido explorar y nunca se había atrevido. Sin embargo, al mismo tiempo que la emoción lo invadía, Javier no podía ignorar el eco de la incertidumbre. La aceptación de su padre era solo el primer paso. El mundo real lo aguardaba, repleto de desafíos que pondrían a prueba su fortaleza. A medida que la noche caía, una nueva preocupación empezó a cernirse sobre él. ¿Qué ocurriría si, al final, la descarga emocional de la búsqueda de su identidad resultara en un fracaso estrepitoso en París? La pregunta lo inquietaba, dejándole un vacío en la boca del estómago. La presión de demostrar no solo su valía, sino su capacidad de enfrentar el legado que llevaba consigo. Con el desembarco de esa inquietud, Javier sabía que debía prepararse. Era más que un viaje a Europa, era la exploración de su humanidad, y su éxito dependía de una conexión auténtica con su propio ser. Instintivamente, se sintió alimentado por la idea de que cada emoción contenida, cada inseguridad enfrentada, podría liberar un nuevo capítulo de su vida. La noche no había terminado. La transformación apenas comenzaba. ¿Sería capaz de enfrentarse a los monstruos que había evocado en su mente? ¿Y si, en su búsqueda de validación y propósito, se encontraba atrapado en una realidad mucho más compleja de lo imaginado? La expectación lo llenaba de energía, mientras un horizonte nuevo y aún inexplorado se dibujaba ante él. Javier se encontraba de pie, frente a la Galería de Arte en París, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Había pasado semanas sumido en su trabajo, y ahora el día de la presentación de su colección finalmente había llegado. Estaba al borde de una nueva etapa en su vida, donde no solo sería un artista, sino una voz en el diálogo del arte contemporáneo. Sus pensamientos volaban entre la inseguridad y la expectación, pero en el fondo, una convicción firme había tomado raíz en su ser. Había llegado el momento de demostrar al mundo quién era realmente. La atmósfera estaba cargada de energía creativa. Las luces, los colores vivos de sus obras en las paredes, los murmullos de curiosidad entre los asistentes, todo era un reflejo de su transformación. Había reunido el valor no solo para aceptar quién era, sino para celebrarlo. Una sensación de orgullo y satisfacción llenaba su pecho mientras respiraba hondo, recordando cada ensayo, cada error y cada éxito que lo habían traído hasta allí. Durante los primeros minutos observó cómo los visitantes se movían por la galería, tomando nota de cada pieza, admirando la fusión de tradiciones familiares con técnicas modernas. Había creado un cuerpo de trabajo que encapsulaba sus luchas. La madera que había utilizado, los diseños innovadores y la narración detrás de cada obra eran un testimonio tangible de su crecimiento. A medida que la noche avanzaba, Javier se encontró en conversaciones con críticos de arte, coleccionistas y otros artistas, todos intrigados por su enfoque. Cada intercambio era una oportunidad para explicar su proceso creativo, para compartir su viaje de ansiedad y autodescubrimiento. Le hablaban de la frescura y la autenticidad de su trabajo, y cada elogio resonaba como un aplauso a su evolución. «Me encanta cómo has logrado intercalar tus raíces con tu voz actual», dijo una profesional del arte. «Es una forma de honrar el pasado mientras evolucionas hacia el futuro». En esos momentos de validación, Javier comenzó a entender que la carga que había sentido al regresar a su casa en Madrid se había convertido en el punto de inflexión que le había dado libertad. Con cada elogio, sus temores sobre la percepción de su padre empezaron a desvanecerse. En lugar de ser un estigma que lo seguía, se había transformado en un impulso. La conversación que había tenido con su padre se proyectaba en su mente como una luz guía. Había asumido el riesgo de seguir su propio camino,
y ahora, frente a la audiencia, se sentía finalmente seguro de su lugar. Esa noche, en medio del bullicio del evento, el teléfono de Javier vibró. Era un mensaje de su padre. Te he visto en las redes, estoy orgulloso de lo que has logrado. Aunque nuestra historia es compleja, sé que has honrado nuestro legado. En ese instante, el peso que había llevado por tanto tiempo se desvaneció. Su padre había aceptado su transformación, y en ese reconocimiento encontró la paz que tanto anhelaba. La presentación culminó con un momento emocionante, uno de sus tejidos, una obra que simbolizaba la fusión de su vida mediterránea con la inspiración que había obtenido en Europa. Fue adquirida por un importante coleccionista. La validación definitiva llegó al recibir una invitación para exponer en una prestigiosa galería de arte moderna. Javier se dio cuenta de que no solo había alcanzado su objetivo profesional, sino que también había encontrado su voz auténtica. Al final de la velada, Javier se sentó en una esquina de la galería, observando a la multitud que admiraba sus obras, y sintió una profunda satisfacción. No solo había conquistado su miedo al juicio, sino que también había demostrado que es posible ser fiel a uno mismo, mientras se honran las raíces que nos definen. La carga de su pasado, ahora era una fuente de poder que lo movía hacia el futuro. Lo que antes parecía una sombra que lo perseguía, ahora brillaba como una luz que iluminaba su camino. Javier había renacido como artista y como hombre, labrando su propia identidad. En ese momento, entendió que nunca había sido una carga, siempre había sido el puente que lo uniría a su verdadero yo. La metamorfosis había sido completa y abrumadora. Se sentía más fuerte y seguro de sí mismo que nunca. Su viaje apenas comenzaba, pero este paso había establecido las bases de lo que sería su legado en el mundo del arte. Javier sonrió al pensar en el futuro, sabiendo que había hallado su lugar. Un lugar donde la innovación se entrelazaba con la tradición, en un poema visual que contaría su historia durante generaciones. Ahora, no olviden que este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a este canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.